Flora Rojas les saluda, especialista en finanzas públicas del Paraguay. Estamos tratando un tema de la responsabilidad fiscal muy importante para el país por primera vez después de tanto tiempo. Ya en el 2002 las finanzas públicas atravesaban por un problema grave. No había dinero para pagar las deudas y nosotros los paraguayos a veces no aprendemos la lección, dejamos pasar mucho tiempo. Ha pasado el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, no tuvimos ley de responsabilidad fiscal. Luego todo el gobierno de Fernando Lugo, más el gobierno de Federico Franco, tampoco tuvimos ley de responsabilidad fiscal. Y ahora, gracias a este nuevo rumbo, tenemos por lo menos ya una media versión de una ley de responsabilidad fiscal que para mi entender debe tener algunos ajustes todavía, porque en realidad los procedimientos deben ser demasiado claros como para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mucha gente me dijo: Flora, por favor, explícanos qué es lo que es la responsabilidad fiscal. Y bueno, la responsabilidad fiscal tiene tres reglas. Tiene las reglas numéricas, que tienen números, normalmente están dados en un porcentaje. Y las reglas procedimentales, donde, claro, por supuesto hay que decir el cómo. Y las reglas de transparencia. Y voy a hacer unos ejemplos así rápido de un tema familiar. En una familia hay varios miembros, todos trabajan, todos ganan, todos aportan a los costos de la familia. Entonces hay un solo ingreso, porque cada uno gana y aporta, por tanto hay un solo ingreso. En base a ese ingreso, por ejemplo, se puede decir, como regla numérica, vamos a gastar 80% pagando todo lo que son los gastos de alimentación, vestimenta, pasaje, el jardinero, el combustible, mantenimiento, algún salario de alguna secretaria que nos ayuda en la casa. Y eso, por ejemplo, tiene un porcentaje y es una regla numérica, por ejemplo, 80%. De ese 20%, nosotros, por ejemplo, podemos decir 10% podemos ahorrar. Tenerlo como un fondo de reserva para contingencias, porque normalmente de repente podemos tener una enfermedad grave y que va a meritar tener una urgencia que cubrir, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un fondo de reserva y tenemos todavía un 10% que nos sobra, y ese 10% nosotros podemos decir, bueno, eso lo vamos a destinar para pagar los préstamos que hicimos para hacer algunas compras de gastos de capital. Entonces, cuando en el Estado nosotros tenemos las reglas numéricas, en el caso de la ley de responsabilidad fiscal, se tiene, por ejemplo, una regla que es macrofiscal, que es la de resultado fiscal, que sería superávit o déficit. Los países, todos los países en sus leyes, porque esto es hace 2 décadas que está instalado en el mundo las leyes de responsabilidad fiscal, y todas las leyes de responsabilidad fiscal tienen elementos que son diferentes tipos de reglas. Por ejemplo, la regla de resultado fiscal, que está contemplado en el proyecto con media sanción de senadores, pero no está, por ejemplo, la regla de tope de deuda. Y para mí eso debe ser considerado. Estamos a tiempo, diputados lo puede incorporar en la versión revisada, que sería, porque no podemos nosotros seguir endeudándonos, siendo que Paraguay ya está pagando 87% de su servicio de deuda pública con endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que estamos superando nuestra capacidad de pago, porque no tenemos los ingresos sanos para pagar toda nuestra deuda. Es como que yo saqué un préstamo para comprarme un auto, no tengo todo el billete para pagar ese préstamo y me voy y saco otro préstamo.
más o menos lo que está pasando en el Estado, porque estamos pagando con mayor endeudamiento, estamos colocando bonos para pagar el servicio de la deuda pública. Por eso que tenemos que tener una regla de tope de deuda en la ley de responsabilidad fiscal. Otra regla muy importante es el tema de las elecciones, porque cuando hay un cambio de gobierno es muy importante que se tenga que fijar un porcentaje de utilización del presupuesto como para dejarle al que viene algo como para que el Estado pueda seguir operando. Con relación a las reglas de procedimiento, y en esas es lo que me quiero detener, porque las reglas de procedimiento que están en la versión de senadores son muy poco claras. Muy poco claras porque hay un artículo, que es el artículo 8, donde habla de los ingresos. Por ejemplo, los ingresos lo tiene que calcular el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que calcula el presupuesto, el que elabora el presupuesto general de la Nación. Y ese es uno solo, no podemos estirar como chicle un ingreso, imposible, no se puede, es un solo ingreso, como el ingreso familiar es uno solo. Por tanto, ese ingreso debe ser respetado a nivel del Congreso cuando en la fase de discusión y aprobación del presupuesto eso tenga que respetarse. En ese caso menciona un artículo 6, que es un artículo de principio presupuestario, que no viene a ese artículo, porque ese artículo siempre se había respetado en el sentido de que aumento mi gasto y equilibrio mi ingreso de manera ficticia. Ese es el equilibrio presupuestario que siempre hemos tenido. Lo que nosotros queremos ahora es que si hay un 1000 calculado por el Poder Ejecutivo, ese 1000 se respete. No es 1001, es 1000. Entonces, debemos que corregir ese artículo que para mi punto de vista debería ser el artículo 13, inciso A de la Ley de Administración Financiera, porque ahí habla perfectamente de cómo hay que hacer una estimación de ingresos. Por el otro lado, el artículo 13, que está, ese sí me parece bastante ambiguo, no es una regla clara, es la que dice de las iniciativas que tengan algún tipo de vinculación con el proceso presupuestario. Ustedes saben de que reiteradas veces el Congreso estudia pensiones graciables, que son gastos permanentes, son gastos corrientes. También de repente se le acerca alguna ampliación presupuestaria y como iniciativa parlamentaria eso estudia el Congreso y sigue comprometiendo los recursos a futuro, como también el Poder Ejecutivo envía ampliaciones que tampoco no tienen un financiamiento asegurado. Entonces, acá la irresponsabilidad no podemos decir solamente que vino de un lado. La irresponsabilidad vinieron de ambos bandos, ejecutivo y legislativo. Por eso es que a mí me preocupa de que esa regla tenga que blindar a esos dos poderes del Estado, de manera a que el Poder Ejecutivo tenga que ser serio cuando tenga que enviar una ampliación, porque si ya calculó para el presupuesto, ya había hecho un cálculo de 1000, y envía una ampliación por 100, ese 100 ¿de dónde va a venir? Va a tener que ser claro en el procedimiento de cómo va a legislar el Congreso en ese sentido. Por esa razón es que hay que, por lo menos yo lo propongo, de que los gastos corrientes se tengan que financiar con nuevos ingresos que no están considerados en el presupuesto general de la Nación. Deben ser nuevos. O, por ejemplo, que tengamos un boom de recaudaciones y se evidencia ese mayor ingreso. En ese caso, se podría pensar en una ampliación, porque se va a demostrar de que existe el recurso asegurado como para tener que financiar ese gasto.
En el caso que sea gastos de capital, que son ingresos no permanentes, se tendría que financiar con ingresos no permanentes nuevos o con algún saldo de caja que le quedó a algún organismo o alguna entidad. Con esa regla, que tampoco no está de contramano a la Constitución Nacional, eso podría blindar a ambos lados, a ambos poderes del Estado, para que se pueda estudiar los presupuestos, no solamente el presupuesto vigente, las ampliaciones, el presupuesto también inicial, y para todos los casos se debería tomar en consideración esta regla. Pero yo también estoy en contra de una que me parece contraproducente. Yo un poco les tiro a ustedes, me gustaría que visiten un poco la página web www.cemaf.edu.pi. Ahí están las observaciones al proyecto de ley con media sanción de senadores, donde hay un artículo 7, inciso 2, que habla de un presupuesto de gasto corriente que para el siguiente año solamente va a poder crecer la tasa de inflación más 4%. Entonces uno puede decir, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 2? No, ¿por qué 3? ¿Verdad? Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. ¿Por qué les digo? Porque todo lo que es el combate a la pobreza es gasto corriente. Y el gasto corriente mayoritariamente, que nosotros como país necesitamos duplicar nuestra inversión social, con ese límite que tenemos podría ser un tope que no vamos a poder crecer en el gasto social tan importante para Paraguay. Eso creo que debe ser revisado, hay que hacer unos numeritos. Por mi punto de vista, yo eliminaría. ¿Por qué lo eliminaría? Porque ya tenemos la regla en donde los salarios van a tener que crecer conforme al mismo índice salarial del sector privado. Si ya tenemos esa regla, que es el más importante porque el salario ya lo lleva prácticamente 90 guaraníes de cada 100 guaraníes de ingresos tributarios, yo creo que la otra regla podría ser eliminada. Con estos ajustes que les estoy comentando, pienso que la versión de la responsabilidad fiscal estaría ya más garantizada, diría, porque así mismo como está, es muy bueno porque se había incorporado mayores elementos, pero todavía faltan esos 4 que les había comentado. Y vuelvo a repetir, uno de ellos es la regla procedimental de las iniciativas parlamentarias, gastos corrientes financiados con nuevos ingresos, gastos de capital financiados con ingresos no permanentes debería ser. El segundo que le estoy comentando es el tope de deuda. Tercero, eliminar ese inciso 2 del artículo 7 que me parece contraproducente de topear el gasto corriente. Y por el otro lado, el de asegurar que los ingresos que el Poder Ejecutivo elabora, calcula, eso también debería ser respetado. Yo creo que con esos 4 vamos a tener una buena ley de responsabilidad fiscal que Paraguay se merece por una gestión fiscal responsable, que es lo que estoy impugnando a través de este video y también en páginas de redes sociales.